Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:38 de la tarde, hoy retomamos el repaso por la historia de la Comunidad de Madrid que iniciamos hace unas semanas con nuestro experto en toponimia, con Guillermo Herrero, que dirige el proyecto Tras las Huellas de la Sierra. Guillermo Herrero, bienvenido de nuevo, ¿qué tal estás? ¿Sí, Guillermo? ¿Hola? ¿Hola? Parece que... Perdona. Ah, sí, ahora. Muy bien. Guillermo, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí preparado para un nuevo día de repaso de la historia de la Comunidad de Madrid. Vale, bueno, como estoy retomando esto, porque Sonia Crespo no puede estar contigo hoy, ¿dónde lo dejamos en la última entrega? Pues la última entrega comenzamos, recuerdo, cuando ya por fin Madrid fue reconquistado, y hablamos de que en esos siglos XIII, XIV, Madrid era una ciudad muy pequeñita. Era ciudad, pero nada más de unos 8.000, 10.000, 12.000 habitantes, que se dedicaba sobre todo a las actividades propias del medio rural. Y que poco a poco la ciudad, Madrid, fue creciendo importancia, sobre todo porque lo que creció fue los alrededores de Madrid, la comunidad. Por ejemplo, cuando se fundó la Universidad Complutense, cuando en Alcalá de Henares, cuando se hizo el Palacio Real, el Monasterio del Escorial, y así fue creciendo hasta que ya en 1561 Felipe II designó a Madrid como sede de la corte, y ahí lo habíamos dejado en el año que se hizo capital y cuando comenzó de verdad en esos siglos el crecimiento, con un impulso muy grande que venía sobre todo de las colonias del Imperio Español. Bueno, ¿y cómo se organizaba Madrid y sus alrededores en aquellos años? Hablamos del siglo XVII, XVIII. Pues durante estos siglos, por ejemplo en siglo XVI, XVII y XVIII sobre todo, Madrid todavía carecía de lo que es una administración. Entonces el rey Felipe V lo que hizo fue a escala nacional formar una figura administrativa llamada la Intendencia, pero tampoco sirvió para resolver ese problema que había sobre todo de dispersión territorial, una dispersión también administrativa. No llegaba el abastecimiento ni a la ciudad ni a los pueblos, a las pequeñas aldeas que había alrededor de Madrid, y ocurría en toda la península. Entonces, este problema, que también, como digo, tenían los pueblos de Madrid, se unía a que el crecimiento de Madrid en esta época era imparable. Cada día se sumaban más y más personas que se venían a vivir a lo que era la capital de España, y absorbía Madrid todo el volumen de personas, y en cambio las tierras madrileñas, que estaban normalmente los pueblos de alrededor, lo que hoy son los pueblos de la comunidad, en manos de la iglesia o de algunas familias, pues iban empobreciendo. Es decir, bueno, estamos hablando, contextualizando, tenemos a una ciudad que ya es capital de España, Madrid, pero por otro lado tenemos a pueblos de la comunidad que, ¿cómo estaban? Los pueblos, perdón, los pueblos muy desatendidos, y además esto se unía a que encima toda la zona de Madrid estaba muy mal comunicada. En esa época, claro, no puede ser una capital si no tienes buenas comunicaciones, buenas vías de comunicación. Y en aquel momento, hasta en el siglo XVII todavía, estamos hablando de que Madrid no tenía buenos caminos, porque los caminos buenos iban a la antigua capital, que era Toledo, y no fue hasta el siglo XVIII, bajo el reinado ya de Carlos III, cuando Madrid de verdad se convirtió en un punto neurálgico de todas las comunicaciones, tal y como lo conocemos hoy en día. Empezó a transformarse ya de verdad en capital. Estamos hablando de la época, siglos XVII, de la época del Madrid de los Austrias, el Madrid de los Carlos I, II, III, que nos sonarán a todos, los Felipes, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Madrid era una preciosa ciudad que todavía nos ha llegado a nuestros días algunas muestras de lo que fue ese Madrid de los Austrias, y que todavía además se pueden hacer rutas que seguro que son muy recomendables. Bueno, pues una buena opción sería, por ejemplo, pues este mismo fin de semana, ¿no? Guillermo, te quiero preguntar, ¿cómo fue creciendo posteriormente la ciudad? Pues como crece un poco, lo podemos comparar con hoy en día, porque si algo no ha cambiado y se ha mantenido en Madrid, François, es que siempre ha sido una ciudad de acogida, de inmigrantes llegados de todas partes, hoy en día ya gente internacional, pero en aquel momento sobre todo gente de otras provincias, nacida en otros lugares de fuera de Madrid. De hecho, se cree que hasta 3/4 partes de los que eran los madrileños en estos siglos XVII, XVIII, habían nacido en otras provincias del estado, lo que
favoreció a que Madrid se convirtiera en la ciudad cosmopolita, en que naciera un nuevo mosaico social y cultural que se ha mantenido a través del tiempo. Y ya además, como hemos dicho, que en 1561 Madrid fue nombrada sede de la corte, la ciudad fue creciendo un poco desordenada. Solo el reinado de Carlos III introdujo una serie de mejoras que hoy en día nos parecen banales, pero que eran muy importantes, como por ejemplo nuevas avenidas en la ciudad de Madrid, el alumbrado público, nuevos monumentos, pero todavía, a pesar de que estaba creciendo, había una construcción sin control, suciedad, oscuridad, poca seguridad y poca higiene en las casas populares de los madrileños. Claro, bueno, ese crecimiento desmesurado o digamos sin control, en ese momento tampoco había muchas normas urbanísticas, no como ahora, pero también obviamente había que dar cabida a toda esa gente que llegaba a Madrid pues para servir en la corte, porque había más oportunidades, ¿no? de tener un empleo y de ganarse la vida. Bueno, estábamos en el siglo XVII y XVIII, por aquellos años llegó la guerra de independencia. Justo a inicios ya del 19 fue cuando llegó uno de los desastres que también tuvo en Madrid, uno de sus episodios más sangrientos y también más heroicos, con esa sublevación del 2 de mayo de 1808 contra las tropas de ocupación francesas. Y bueno, eso se unió claro, en Madrid, como dices, era la capital, era el centro, era el corazón de lo que era la España de la época y pues también le afectó, por supuesto, la quiebra financiera de la que era la monarquía absolutista. Todavía existía dominación por parte de la nobleza y del clero hasta que luego llegaron las desamortizaciones. Y en los años 30, precisamente, de ese siglo XIX que estaba empezando, pues se originaron unos brotes tremendos de hambruna y de enfermedades, como por ejemplo la cólera, que se llevó a más de 4.000 personas en Madrid. Bueno, y a pesar de esos episodios complicados, Madrid siguió creciendo, ¿no? Sí, eso era un no parar. De hecho, la población, como dices, siguió creciendo y tras la Guerra de la Independencia todavía Madrid superaba a la población los 200.000 habitantes, lo que, como estabas comentando, llevó a la construcción de nuevas casas, viviendas y además luego a partir de 1840 también Madrid tuvo un nuevo impulso por la fundación de un Estado liberal y Madrid era la capital, lo que le permitió construir nuevas infraestructuras como carreteras, alcantarillado, recogida de basuras, el canal de Isabel II también es de la época y también mejoró los transportes. Y ya vamos a terminar aquí en esta época porque ya en los años 1850 ya Madrid fue creciendo de manera más ordenada, empezaron a construirse los ensanches. Y quiero terminar con hablando en este repaso de la historia de la Comunidad de Madrid, de cuándo se formó esa comunidad precisamente. Comenzábamos, recuerdo con Sonia hace 3 programas, con cuando Madrid era un lugar en el que había pues, una serie de personas nómadas, que el Neolítico y en el Paleolítico, y vamos a terminar con cuando se forma la comunidad, que es en el año 1883, cuando España se dividió en provincias y el territorio de Madrid se conformó como tal y como lo conocemos en la actualidad. Así que fíjate qué repaso, François, desde que los primeros habitantes, los primeros pobladores de estas tierras de Madrid, hasta que ya en 1883 se forma la comunidad. Pues de la mejor manera. No siempre todos los madrileños conocen, ¿no?, la historia de esta comunidad autónoma, de este territorio tan diverso en cuanto a paisajes, en cuanto a gente, en cuanto a tradiciones, así que nosotros lo hemos puesto en bandeja. Guillermo Herrero, del proyecto Tras las Huellas de la Sierra, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto. Te deseamos que tengas unos felices días en estas próximas jornadas. Vosotros también, y si es posible que descanséis en el puente, que os lo merecéis también. Intentaremos hacerlo. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego.